De acuerdo, vamos a nuestra sesión del día de hoy. Entonces, vamos a iniciar primeramente con la resolución del examen. Entonces, el día viernes tuvimos este examen, consistía en 3 ejercicios. Ya los empecé a calificar algunos exámenes. Yo creo que muy seguramente sí tendré sus calificaciones entre miércoles o jueves. Ya en su momento se las compartiré con lo que además vamos a ver hoy, que va a ser resolución del examen. ¿Sí? Entonces, es eso. Bueno, entonces vamos a ver, o voy a insertar aquí lo que era el examen. Déjenme ver dónde quedó este examen. Aquí está. Aquí, un segundo, vamos a esperar que lo cargue. Ahí está. Y entonces, documentos, gases, no, conectividad, tema, procesos estocásticos, 1 de octubre. Ahí está. Entonces, nuestro examen consistía en 3 problemas, ¿sí? El primer problema nos habla acerca de una población de tamaño N, ahí está, donde cada individuo cuenta con una computadora, la cual puede estar prendida o apagada. Dice que si una computadora está prendida en un día, entonces el siguiente día se encontrará prendida con probabilidad gamma, y de forma similar, si la computadora se encuentra apagada, el siguiente día se encontrará apagada con probabilidad beta, independiente del estado de las otras computadoras. Y me dice CAXN el número de computadoras que se encuentran prendidas en el día N. Primer paso. Entonces, el primer paso me dice que justifique que esto de aquí es un proceso de o una cadena de Markov. Ajá. Entonces, primeramente, les había dicho, ya revisé algunos exámenes, les había dicho que si nosotros agregábamos únicamente que era una cadena de Markov porque dependía el estado futuro o el día de mañana del estado actual o el día de hoy, estaba mal. Por ende, también está mal decir que las computadoras del día de mañana que van a estar prendidas únicamente dependen de las computadoras que están prendidas el día de hoy. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo. Nada más agregué computadoras. ¿Ah? Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Sí? Entonces, ahí tengo eso de ahí. Entonces, con eso no logro satisfacer esa prueba. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos al tanto. ¿Qué es lo que viene? Vamos a tratar de describir el problema e incluso lo voy a tratar de probar con la propiedad. Yo les dije, pueden usar uno u otro. Si yo no veo cómo puedo describirlo, cómo puedo dar esos argumentos de forma textual, pues siempre está la propiedad markoviana. Ajá. Entonces voy hacia allá. Primero, antes de eso, aquí lo voy a poner solución. Pero antes de resolverlo, voy a tratar de visualizar qué es lo que está sucediendo. Entonces, veamos la dinámica del proceso. La dinámica del proceso. Entonces, ¿qué sucede en este proceso? En este proceso tenemos una población. Aquí está nuestra población. Ahí está. Mi población tiene N computadoras. Vamos a ponerle N, para que no escriba todo el nombre, vamos a ponerle N laptops. Ajá. Y entonces, ¿qué sucede en un día cualquiera? En un día cualquiera, ¿qué es lo que puede suceder? Bueno, en este día cualquiera pueden suceder las siguientes 2 cosas. Puedo tener una cantidad de laptops prendidas o de computadoras prendidas. Ahí están. Entonces, vamos a hacer el cuadrito, pensé que sí se iba a hacer, pero bueno, ahí está. Tengo esto de aquí. Entonces, de estas computadoras, tengo, por decirlo así, puedo suponer que hay I prendidas. Y prendidas.
Entonces, si hay I computadoras prendidas, por ende, hay N menos I apagadas. Ahí está. Esto es para un día cualquiera. En ese día cualquiera hay I computadoras prendidas, N menos I apagadas. Y agrego aquí, donde este I pertenece al espacio de estado 0, 1, 2, hasta N, porque hay N posibilidades. ¿Va? Entonces tengo de ahí. ¿Y qué pasa? Que a su vez, de estas computadoras que yo tengo prendidas o apagadas, puede resultar exactamente lo mismo. Puede que algunas se prendan, otras se apaguen. Voy a subirlo un poco más para que vaya teniendo espacio. Entonces, de estas de aquí, tenemos dos posibilidades. Aquellas que se pueden prender o aquellas que se pueden apagar. Entonces, vamos a decir que estas se apagan. Esas computadoras apagadas siguen apagadas y estas computadoras apagadas son prendidas. Sabemos que cada una de estas se obtiene con cierta probabilidad. Conforme a lo que dice el texto, dice que si la computadora se encuentra apagada, al siguiente día se encontrará apagada con una probabilidad beta. Entonces, una computadora apagada pasa a estar apagada nuevamente con una probabilidad beta y por ende pasa a estar prendida con una probabilidad 1 menos beta. ¿Sí? Y de la misma manera, tengo dos escenarios posibles para las computadoras que están prendidas. Hay aquellas que pasan de estar prendidas a estar apagadas. Apagadas. Y esto sucede con probabilidad 1 menos gamma. Y las que están prendidas pasan a estar prendidas con una probabilidad gamma. Obviamente, esto solamente está definiendo ¿qué? Lo que acabo de decir, la dinámica. Esto no es ninguna probabilidad de transición. Simplemente estoy describiendo, porque de hecho aquí falta ver qué hay entre cada uno. Ajá, pero simplemente, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que considerar? Tengo que considerar una probabilidad, ¿verdad? Entonces, ya, con esto tengo más o menos claro una idea. Ahora sí, dado lo anterior, consideremos qué es lo que voy a considerar, y 0, y 1, y 2, hasta I, J, estados de la cadena de Markov o del proceso estocástico, porque aún no he probado la propiedad markoviana del proceso estocástico. Y entonces, ¿qué es lo que yo busco probar? Observen que lo que yo busco probar es que la probabilidad de x n más 1 sea igual a j, dado que xn es igual a i, xn menos 1 es igual a i n menos 1 y hasta x0 es igual a i0. Busco hacer ese cálculo. Ajá. Bueno, observen que el último estado me dice que hay I computadoras prendidas. Justo, más o menos esta dinámica. Ajá, pero no del todo, porque eso solamente describe una computadora. Pero ¿qué sucede? Dice que las computadoras pasan de estar prendidas a estar apagadas independientemente de las otras. Y lo mismo para las que están apagadas a estar prendidas. Por ende, ¿qué sucede? Que realmente esto de aquí, esto que está aquí, ¿qué es en realidad? Esto lo voy a llamar una AN menos I. Y esto lo voy a llamar una PI. ¿Qué sucede? Que estas dos son variables aleatorias. La primera es una variable aleatoria binomial con parámetro n menos i, probabilidad, en este caso beta, si quiero considerar que están apagadas, o 1 menos beta, si quiero considerar que están prendidas. Y la de abajo tiene nuevamente una distribución
binomial con probabilidad gamma o 1 menos gamma. Dado que estoy diciendo que son prendidas, un éxito va a ser que esté prendida. Por ende, aquí lo agrego, a n menos i se distribuye como una binomial con parámetro n menos i, 1 menos beta, porque estoy considerando como un éxito que esté prendido. Y por ende, tengo una PI que nuevamente también es una binomial con parámetro i, gamma. Ahí está. Son dos binomiales. Entonces, en realidad, tengo una población de donde nacen dos binomiales y de esas dos binomiales se distribuye el proceso. Por ende, entonces, esta probabilidad que estoy describiendo aquí, ¿qué es lo que sucede? Esta probabilidad es la probabilidad ¿de qué? De que xn más 1 sea igual a j, dado que xn es igual a i. Pero entonces, ¿qué resulta ser? Tengo i computadoras prendidas. Por ende, ¿cuántas o cuál es la probabilidad de que xn más 1 sea igual a j? Ah, pues es muy sencillo. Simplemente es la probabilidad de que, ¿qué? Que en este caso, de las a n menos i más las pi sean igual a j. Es eso. ¿Por qué? Porque A es la binomial que te dice cuántas están prendidas y en la siguiente iteración te va a decir cuántas de esas están prendidas. Y lo mismo, bueno, cuántas de las que están apagadas pasaron a estar prendidas. Y la P te dice cuántas computadoras están prendidas, siguieron prendidas. Entonces tengo esto. ¿Y por qué esto ya no depende de nada? Porque justo el texto me lo dice, son independientes de los o de las demás computadoras. Entonces, esto es independiente casi de todo. Ajá, en particular de todo eso. ¿Sí? Por eso establecí I, lo cual es únicamente válido cuando xn es igual. ¿Sí? Porque es para la siguiente iteración. Ajá. Entonces, ¿qué más obtengo aquí? Entonces, lo que yo tengo aquí ahora es lo siguiente. Observen, de hecho voy a hacerlo más largo para que vayamos como en orden. Agrego todo lo que tengo. Xn igual a i, xn menos 1 igual a in menos 1 y hasta x0 igual a i0. Y por lo que acabamos de decir de la independencia, esto es la probabilidad de que, ¿qué? De que a n menos i más pi sea igual a j, así, tajantemente, sin nada que dependa. Entonces, como ya no tiene dependencia de nada, lo voy a truncar a alguien. Ah, pues simplemente esto también es lo mismo que ¿qué? Que a n menos i más pi igual a j dado xn igual a i. ¿Sí? Porque estoy diciendo quién es el último que queda. Dijimos, eso simplemente es independiente de todo. Entonces, si le vuelvo a agregar este, no pasa nada, porque sigue siendo independiente de todos. Pero ¿esto quién es? Esto es cuántas computadoras que están prendidas, pasan a estar prendidas cuando hay y computadoras prendidas. ¿Y esa quién es? ¿Cuántas computadoras están prendidas? Siguen estando prendidas teniendo y computadoras. Entonces, en realidad, eso no es nadie más que el número de computadoras que van a estar prendidas en la siguiente iteración, dado que tengo i, con lo cual concluimos que es una cadena de Markov. Entonces, de esa forma puedo concluir que es una cadena de Markov. Ajá. Nuevamente, eso es si yo no encontraba los argumentos suficientes para justificarlo. ¿Ah? Entonces, esa es la forma que tal vez yo hubiera optado en el caso que no lo hubiera visto. Entonces, lo reitero. Ajá, ¿sí? Entonces, AN menos I más P significa todas aquellas que estuvieron apagadas más las que están prendidas. AN menos I son todas las que están apagadas que pasan a estar prendidas, dado que hay N menos I apagadas. PI
es el número de computadoras que permanecen prendidas, dado que hay y prendidas. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy segregando mi proceso en dos. Lo que está apagado, que pasa a estar prendido, que aporta, que sería como una especie de teorema de Bayes, sería este, más lo que está prendido y continúa prendido. Este otro. Los otros dos casos no me son relevantes. ¿Sí? ¿Queda clara la idea? Va. Entonces, con eso hemos probado el primer caso. X es una cadena de Markov. Ajá. Ahora, entonces ya tengo la idea. Voy con lo siguiente. Segundo paso. Quiero calcular las probabilidades de transición. Entonces, igual lo reitero porque ya por ahí revisé algunos exámenes. Evidentemente, si yo coloqué que las probabilidades de transición eran únicamente una matriz de 2 por 2, es erróneo. ¿Por qué? Porque tengo n estados. Bueno, en realidad tengo n más 1, considerando el 0. 0, 1, 2, hasta n. Entonces, eso lo tenemos que tomar en cuenta. Ahora, con mis probabilidades de transición, ¿qué es lo que yo quiero calcular? Voy a decir, a ver, en general, sea I, J pertenecientes a S. Y si no definí S, aquí lo defino. S es 0, 1, hasta N. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Tengo que calcular la probabilidad de ir de I a J, lo cual es igual a la probabilidad de que xn más 1 sea igual a j, dado que xn es igual a i. ¿Y esto de aquí quién es? De hecho, lo tengo arriba. Esto es esto y a su vez es esto. Entonces, pues mejor utilizo esa expresión que ya sé que son binomiales. Entonces, mejor me voy hasta esa expresión. Ah, por lo de arriba, ¿qué es lo que tenemos? Por lo de arriba, esto es, entonces, la probabilidad de que a n menos i más pi sea igual a j. Eso es justo lo que yo obtengo. Entonces, con eso, yo ya tengo una idea de qué es lo que estoy haciendo aquí. Ahora, ¿qué más hace falta? Hace falta encontrar esa probabilidad. Hace falta encontrar esa probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esa probabilidad, así como está, es un poco complicada. ¿Por qué? Porque son dos variables aleatorias que están oscilando, se están moviendo. Entonces, ¿qué hacíamos cuando se movían dos en este caso? Pues simplemente condicionábamos. Utilizábamos nuevamente teorema de Bayes. Teorema de Bayes me ayuda muchísimo. Ajá, no sé si sea Bayes, sea otra cosa, o probabilidad condicional. Ajá, realmente es eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, oye, ¿qué crees? Esto de aquí es lo mismo que sumar desde k igual con 0, k igual con 0, ahorita veo el límite superior, le voy a poner aquí un signo de interrogación, porque de momento no lo sé. Ajá, pero ¿de quién? De la probabilidad de que a n menos i más pi sea igual a j, dado que pi es igual a k, que es con el que voy a condicionar, por la probabilidad de que pi sea igual a k. Pudo haber sido a n menos i. Es irrelevante. Quien haya sido de los dos. Pero ahí está. Pero pregunta, ¿quién es el límite superior? El límite superior te dice que ¿qué? En este caso, estoy condicionando dado que, ¿qué me dice? ¿Cuál es el número de computadoras de las que están apagadas, que pasan a ser prendidas, más de las que están prendidas, siguen prendidas, sea igual a J, dado que yo conozco que 10 computadoras siguieron prendidas? Ah, entonces, ¿qué sucede? Este debe de estar restringido ¿a quién? A la suma de estos dos. ¿Por qué? Porque esta suma no puedo decir que vale 3 si aquí digo que 10 computadoras se mantuvieron prendidas. Entonces no puedo decirlo. Ajá.
Entonces, ¿qué sucede? Que este límite superior de la suma no es nadie más que el mínimo de I y J. Porque no puedes tener más computadoras prendidas, o no se pueden prender más computadoras de las que tú estás diciendo que vas a tener. Y no puedes tener menos computadoras prendidas que las que ya sabes que pasaron a estar prendidas. Entonces, por esa razón es el mínimo. No puedo tener ni de más y no puedo tener ni de menos. Entonces, por esa razón elijo el mínimo. Y bueno, esto de aquí ya es muy sencillo de calcular, porque esto es una binomial, esto es otra binomial. Vamos a manipular el concepto. Entonces, esto de aquí es la suma desde k igual con 0 hasta el mínimo de I y J de la probabilidad de que A n menos I más K sea igual a J, dado que PI es igual a K, por la probabilidad de que PI sea igual a K. ¿Qué fue lo único que hicimos? Sustituir este valor. Pero ¿qué sucede? Esta variable, son las computadoras apagadas, que pasan a estar prendidas o apagadas, las cuales son independientes del número de computadoras que estén prendidas. Por ende, puedo omitir ese condicional. Y por lo tanto, esto de aquí es la suma desde k igual con 0 hasta el mínimo I, J de la probabilidad a n menos I da igual a j menos k por la probabilidad de que PI sea igual a k. Ahí está. Y bueno, ya lo único que hace falta es sustituir. Sustituyo la función masa de cada uno. Esto es k igual con 0, mínimo, I, j, sustituyo la densidad, entonces aquí sería ¿de qué? De n menos I, escojo j menos k. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? La probabilidad de éxito es 1 menos beta a la j menos k por beta a la n menos I menos j menos k. Esa es la primera. La segunda es de las I computadoras elijo k y de aquí, ¿qué es lo que tengo? Sería gamma a la k por 1 menos gamma a la I menos k. Ahí está. Entonces, eso es lo que tengo, ¿sí? Y en pocas palabras, ya si ustedes quieren manipular más la expresión, lo pueden hacer, pero si no, hasta ahí está bien. Esa es la función de densidad o la función de densidad son las probabilidades de transición para el que tú quieras. Ajá. Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Vamos bien? ¿Qué es lo que sucede? Observen que el caso particular, donde I es 1, siempre es la binomial. O donde I es 0, siempre es una binomial. Ajá. ¿Por qué? Porque de eso lo tengo. Sin embargo, tengo eso de ahí. Recuerden, esto también se conoce como una convolución de variables aleatorias, que posiblemente habrán visto en probabilidad. Bueno, entonces tengo el segundo inciso. Por último, me hace falta encontrar el tercer inciso. El tercer inciso me pedía calcular una esperanza. Y bueno, aquí va otra cosa también que encontré en lo que hice. Siempre escriban lo que les están pidiendo. ¿En qué sentido? Si a mí me están pidiendo calcular la esperanza de xn más i, dado xn igual a i, y ustedes solamente me describen la esperanza de xn y se van y ahí lo dejan, entonces no está concluido el problema, porque no me dieron el resultado que yo les estaba pidiendo. Entonces, para que también lo tengan presente, responder a lo que me están solicitando. Si no, simplemente doy todos mis argumentos. ¿Qué crees? Estoy bien por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y no te digo cuál es mi conclusión. ¿Sí? Estoy bien, pero estoy bien. Ajá. No te digo al final cuál es el valor deseado. Ajá. Entonces digo, pensémoslo, por ejemplo, tal vez en la parte jurídica, en un juicio, le das todos los resultados. Mira, sí, 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 todo bien. Y al final,
pues no te digo ni qué, no te digo se te autorizó esto, se hizo aquello, nada. Prácticamente, pues no hicimos mucho. Entonces, ténganlo presente. Ajá. Porque esos resultados al final del día deben de quedar claros. Si no, pues le estoy dando vueltas y no contesto nada. Bueno, entonces eso. Vamos con el tercero. El tercero me pide calcular el valor esperado, esperanza de xn más 1 dado xn, era x0, ¿verdad? Ok, x0 igual ahí está. Entonces tengo esto. Bueno, entonces para hacer primero yo les dije, hay que ver la dinámica del proceso. Segundo, incluso les dije, esto se puede resolver con una relación de recurrencia. Ajá. Eso también se los dije. Ahora, entonces, si ya tenemos la idea de una relación de recurrencia, y segundo, sé que es una cadena de Markov, yo no puedo calcular eso de ahí, pero sí puedo calcular dado xn. Ese sí lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque ese, en su momento que yo lo haga, yo puedo utilizar la distribución sin mayor problema. Pero desde el inicio no lo sé. No lo sé. ¿Por qué? Porque sí, la distribución es independiente nada más hasta el último. Pero aquí no tengo el último. Si tuviera xn igual a i, x0 igual a j, olvídate de x0. Y utiliza propiedad marcoviana. Pero no tengo xn previo. Entonces no puedo utilizar así, decir, oye, ¿qué crees? Es lo mismo que xn porque es una cadena de Markov. No, porque no lo tengo. ¿Va? Entonces, tengo esto de aquí. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Entonces, consideremos un estado y cualquiera y perteneciente a ese. Entonces, calcularemos. Primero voy a hacer un paso previo. Voy a calcular la esperanza de xn más 1 dado xn igual a i. Tengo ese paso previo. Ajá. Y ese paso previo está facilito gracias a lo que tengo arriba. ¿Por qué? Porque esta esperanza es la misma que la esperanza de ¿quién? De, en este caso, a n menos i más pi dado xn igual a i. Lo mismo que saber. Nada más que, otra vez, esas dos variables aleatorias son independientes de ¿quién? De esta. Entonces, omítelo. Ok, está bien. Lo omito. En menos i más pi, ahí está. ¿Ves? Y esto de aquí, por la linealidad de la esperanza, es la esperanza de an menos i más la esperanza de pi. Bueno, esto está bonito, está facilito. ¿Por qué? Porque la esperanza de una binomial NP es N por P. Entonces, esta esperanza de aquí no se reduce a nadie más que N menos I por 1 menos beta, que es la probabilidad de éxito. Y la del otro lado, ¿quién es en este caso? Es más I veces, ¿quién? Esta es N y sería en este caso gamma. Ahí está. I veces gamma. Que si yo agrupo esto de aquí, ¿quién es? Es N por 1 menos beta menos I veces 1 menos beta más I veces gamma. Y esto es igual a N por 1 menos beta. Ahí está. Más ¿quién? Más, lo coloco. Tendría aquí, en este caso, con este es menos, con este más y menos 1, sería beta más gamma menos 1 por I.
¿Dónde? ¿Este? No, porque sería menos, aquí sería I por menos 1, es menos 1, ahí está. I por beta es más beta y tengo más gamma. Ajá. Ahí está, ahí tengo el resultado. Entonces, pero ese es dado un estado. Aquí igual, digo, para que lo tengan presente, como estuve revisando algunos, no sé cómo, en este caso, si no tuvimos las probabilidades previas, no tuvimos ninguna función binomial y de repente apareció esto. Ajá, entonces, como que estaba todo desligado. Ajá, entonces para que lo tengan presente, o sea, de repente toda la cadena era 2 estados, solamente una computadora. Y de repente aparecieron las N computadoras. Ajá, entonces para que lo tengamos presente, ¿sí? Para que vayan de acuerdo a lo mismo. Nuevamente insisto, imagínense esa argumentación, voy ahí, sí estoy bien por esto, pero estoy bien porque sí. Ajá. Entonces al final, ya, perdió toda la estructura que voy haciendo de mi argumento. Ajá. Ténganlo presente. Bueno, pero esto es para ahí cualquiera. Y entonces, nuevamente, esto es para un estado en general. Ahora, doy otro salto y digo, mira, dado que I perteneciente a S fue arbitrario, como este I perteneciente a S fue arbitrario, se cumple que, pues bien sencillo, que entonces si la esperanza de xn más 1, dado xn igual a I, es igual a n por 1 menos beta más beta más gamma menos 1 por I, entonces puedo concluir, dada la arbitrariedad, que esto es lo mismo que ¿quién? Que la esperanza o que la esperanza de xn más 1 dado xn es igual a n, 1 menos beta más beta más gamma menos 1 por xn. Realmente tengo que decir por qué cambia, porque si no, simplemente lo cambio sin mayor razón. Todo el procedimiento lo hice allá, pero esto es hasta aquí. Entonces, hasta ahí obtengo ese otro. Ajá. Ahora, ya tengo esto de aquí. Por otra parte, yo sé que la esperanza de xn más 1 es igual a la esperanza de xn más 1 dado xn. Ahí está. Y entonces, esto de aquí es la esperanza. Sustituyo n 1 menos beta más beta más gamma menos 1 xn. Ahí está. Ajá. Y después, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Nuevamente, la linealidad, la esperanza saca constantes. Entonces sucede que esto de aquí es lo mismo que n por 1 menos beta más beta más gamma menos 1 esperanza xn. Y entonces, para mayor facilidad, voy a hacer lo mismo que hicieron, para mayor facilidad, A es igual, en este caso, ¿a quién? Voy a definir a dos números. Voy a definir en este caso ciertos números para que me permitan validar la expresión. Entonces voy a definir alguno de estos. Digo, a ver, ahorita lo voy a definir así. No sé si lo vaya a ocupar o no. Sería 1 por 1 menos beta y B va a ser igual a beta más gamma menos 1. Ahí está. Entonces, punto y coma, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la esperanza de xn más 1 es igual a A más B
esperanza de xn. Ahí está. Tengo eso de ahí. Ah, sí, cierto. Es exactamente lo mismo, lo cual es una relación de recurrencia. Entonces, lo cual es una relación de recurrencia. Lo cual es una relación de recurrencia. Y nuevamente, recuerden, tengo que justificar para poder resolver eso. ¿Qué sucedió también? Encontré ahí y de repente encontré toda una expresión gigantesca que no salió o no decía ni más. Simplemente de ahí lo vi y dije, oye, ¿qué crees? Esto es toda una serie geométrica. ¿Ah? Bueno, al menos yo no lo alcanzo a ver tan rápido. ¿Ah? Entonces, para que lo veamos. Entonces, simplemente aplico 1 y digo, oye, ¿qué crees? La esperanza de xn más 1 es igual a más b esperanza de xn, lo cual a su vez es igual a más b por a más b esperanza de xn menos 1, lo cual es igual a más a por b más b cuadrada esperanza de xn menos 1. Pero esto a su vez es igual a más a por b más b cuadrada que multiplica a más b esperanza de xn menos 2, lo cual es igual a más ab más ab cuadrada más b cúbica esperanza de xn menos 3. Y bueno, ahí ya se alcanza a ver. Tengo una serie de potencias que están sumándose. Y por ende, entonces esto de aquí es igual a la suma o a que multiplica a 1 más b cuadrada más, aquí llegué a 2 y tuve n menos 3, entonces cuando llegue a 0 voy a tener aquí n menos 1. Voy a tener n menos 1. Entonces ahí voy a tener ese valor y aquí coloco más b a la n menos 1 más b a la n por la esperanza de x0, lo cual es igual a que multiplica a 1 menos b a la n entre 1 menos b más b a la n esperanza de x0. Y nuevamente insisto, si lo dejé ahí y no ligué con lo que me pidieron, estoy en lo mismo, estoy incompleto. Porque a mí no me pidieron calcular esperanza de xn. No me pidieron calcular nada de eso. Realmente todos esos son argumentos que estoy utilizando para llegar a mi resultado. Ajá. Y entonces ya concluyo. Finalmente, ¿qué es lo que tengo? Que si yo quiero conocer la esperanza de xn más 1, dado que x0 es igual a y, entonces, ¿qué es lo único que me está diciendo? En este caso, lo único que me está diciendo es que x0 vale y. Eso es lo único que me está aportando. Pero mira, yo tengo una expresión que depende de x0. Entonces, esta esperanza es igual a por 1 menos b a la n, 1 menos b, más b a la n, por i. ¿Listo? He concluido el resultado. Con ese concluimos el primer ejercicio. Realmente ese era el ejercicio que tal vez era un poco más complejo. El segundo era muy sencillo. Una pregunta, por ejemplo, en el segundo reglamento tiene que es a más ab por b cuadrada que multiplica a más b por e de xn menos 2. Sí. Pero en la siguiente lo cambió a xn menos 2. Bueno, no puse el otro término, lo voy a colocar. Nuevamente, para que no haya tema aquí. No, pero sí lo había puesto. Ajá. Ahorita que lo veo. Es a más ab y aquí sería b cuadrada por a. Ahí está.
más b cúbica. Esperanza, xn menos 2. Sí, gracias. Aquí, 2. 2, ahí está. Entonces, si este es xn menos 2, ese es bn, y este es más bn más 1. Esperanza, ¿de quién? De x0. Y este es bn más 1, n más 1. N más 1, N más 1 y listo. Gracias. Entonces, ese es el resultado. Entonces, con ese ya subsané todos los primeros 3 incisos. El que sigue, ese ya estaba más sencillo, o era muy simple, porque en este caso vamos a ver nuevamente qué es lo que yo obtengo. Entonces, en el que sigue, el problema, vamos a leerlo nuevamente para que quede aquí, dice, se tienen de esferas que están enumeradas del 1 al D, distribuidas en 2 cajas. Sea X0 el número de esferas en la caja 1 al tiempo inicial. No sabemos cuántas hay, posiblemente hay 5, hay 6, hay 10, hay D. Y se selecciona al azar un número. La esfera marcada, ya sé dónde está, se saca de la caja y se coloca en la otra. Digo la esfera 5 y yo sé que la esfera 5 está en la caja 1, entonces la tomo y la pongo a la caja 2. Sea xn el número de esferas en la caja 1 al tiempo n. Habíamos dicho, ya suponemos que es una cadena de Markov. Determine probabilidades de transición y otra esperanza. Entonces, ¿qué necesito aquí? Primero, nuevamente, ver la dinámica del proceso. ¿Sí? La dinámica del proceso. Entonces, pongo aquí 2, solución. Entonces, ¿cuál es la dinámica del proceso? Nuevamente, tengo ahora 2 cajas. Aquí está 1. Aquí está 2. Y si en esta caja, si supongo que en esta caja hay I bolas, en esta hay D menos I. Entonces, eso es lo que yo tengo. Ahí están las dos. ¿Y cuál es la dinámica? La dinámica es decir un número del 1, o pongo aquí un número del 1, 2, 3, hasta el D, y donde se encuentre, pasa hacia acá o hacia acá. Entonces, como quien dice, si xn es el número de, en este caso, que tenemos en la caja 1, evidentemente este proceso es una cadena de Markov. No tiene mucho que hacer, incluso con palabras. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo I bolas en la caja 1, ¿qué es lo que va a suceder? En la siguiente iteración nada más puedo tener 2 resultados. O tengo I más 1 o I menos 1. Evidentemente se muestra que es una cadena de Markov. Sin embargo, yo les dije, omítanlo. No hace falta probar que es una cadena de Markov, simplemente asuman. Lo que le piden es encontrar las probabilidades de transición. Entonces, nuevamente, digo aquí, sea S, aunque ya está definido, igual al estado, 0, 1 hasta D, y consideramos 2 valores. Consideramos I, J pertenecientes a S arbitrarios. Y empiezo a hacer el cálculo. Digo, a ver, probabilidad de I a J es igual a, entonces voy a ponerla por acá para que la tenga aquí. Probabilidad de I a J es igual a, y bueno, con lo que acabo de observar, yo sé que, ¿qué sucede? Que solamente puedo incrementar uno o quitar otra. Entonces, nada más puedo aumentar o disminuir. Solamente puedo hacer eso. Entonces, en realidad, solamente tengo algunos valores de la probabilidad. Por ejemplo, yo sé que si I es diferente o I igual a, perdón, es al revés, J, que es el que evoluciona, solamente sé que voy a tener valores para J igual
a I más 1, para J igual a I menos 1 y 0 en otro caso. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Solamente puedo incrementar una o quitar una. No puedo hacer más. ¿Sí? Entonces, solamente puedo hacer eso. Obviamente, este de aquí, si quieren le añado, este es para I igual a, en este caso, ¿a quién? A 0, 1, hasta n menos 1. Porque no puedo tener más de d menos 1. No puedo tener más de quién. No puedo pasar de tener d esferas a d más 1 esferas. Entonces lo tengo que limitar. Y por el otro lado, en este caso, I es igual a quién? A 1, 2, hasta d. Porque no puedo pasar de tener 0 esferas a tener menos 1 esferas. Ajá. Hasta ahí tengo, ¿va? Entonces, con eso tenemos ese resultado. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, todo bien. Ok, bueno. Entonces, tengo eso de ahí. Ahora, me falta encontrar esas dos probabilidades. Simplemente como que lo moví, ¿para qué? Para que se viera. ¿Quedan cuáles son? Ya casi tengo ahí dos, una tercera parte del trabajo. Me faltan dos. Entonces digo, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que yo tome efectivamente el primer camino? Es decir, que de tener I pasa a quién? A I más 1. Entonces, es decir, que el número que yo seleccioné estaba en la caja 2 y por ende ese número pasó a estar en la caja 1. Bueno, pues es muy sencillo. Es que haya escogido uno de los D menos I números que están ahí. Entonces, ok, entonces simplemente es D menos I, que es el número de resultados favorables entre el número total de números que tengo. Y del otro lado, ¿cuál es la probabilidad de que ahora pase el caso inverso? Pues entonces ahora debo de escoger un número de este y entre D. Ahí está. Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Que la de arriba es 1 menos I entre D, 1 menos I entre D, y la de abajo es I sobre D. Y ya, ahí está. Ahí está el primer inciso. Falta el segundo inciso. Entonces tengo que calcular el segundo inciso, que me piden calcular una esperanza. Ajá. Entonces, nuevamente digo, a ver ahora. Siguiente caso. Ahora, consideremos. Nuevamente, yo en ningún momento enseñamos a calcular esperanzas generales, sino dado un valor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Consideremos un estado I arbitrario, entonces voy con la probabilidad o con la esperanza. Tengo la esperanza de xn más 1 dado xn igual a I. Ahí está. Y entonces, esto lo vimos, cómo calcular una esperanza condicional. Ahora, ¿cómo lo hago? Con la definición de esperanza. ¿Cuál es la definición de esperanza? Es la suma desde J igual con, en este caso, 0. Puedo poner hasta infinito, pero solamente hay D esferas, entonces no hay necesidad de tener más. O de J, ahí está, por la probabilidad de que xn más 1 sea igual a J, dado que xn es igual a I. Hay algunos colocados, no alcancé a ver por qué, pero colocaron que eso era uniforme y que valía lo mismo, 1 sobre D. Evidentemente no, porque ya arriba hicieron el cálculo. Entonces también, o sea, hay que tener cuidado, arriba ya habían hecho el cálculo y aquí me venían a decir que era uniforme. Entonces ya se olvidaron de lo que pasó previamente, pero arriba lo tengo.
¿Cuánto vale esto? Entonces yo sé que en realidad esta suma es la suma desde J igual con 0 hasta D, J, P y J. Y ahora esa suma corre sobre todos los valores. Pero yo sé que en realidad solamente tiene sentido cuando J vale cuando J vale I menos 1 o I más 1. Porque los demás son ceros. Entonces, esto es lo mismo que ¿quién? Que en este caso pongo I menos 1 por la probabilidad de ir de I a I menos 1 más I más 1 por la probabilidad de ir de I a I más 1. Que son las únicas dos que son diferentes de 0, porque todas las demás son 0. Y por ende, esto de aquí, ¿cuánto vale? Este es I menos 1, la probabilidad de quitar una. Dice que la probabilidad de quitar una es I sobre D. I sobre D. Y la probabilidad de añadir una es 1 menos I sobre D. Y ya hice mi cálculo de la esperanza. Y entonces esto es igual a I cuadrada menos I sobre D más el de al lado. Tengo aquí, esto de aquí lo voy a modificar para que quede. En vez de poner I menos D, voy a poner D menos I entre D para que vaya quedando todo en el mismo denominador. Ajá. Y entonces más sería I por D menos I cuadrada más D menos I sobre D. Y entonces I cuadrada que suma con I cuadrada que resta se cancela. Y después tengo I con I, tengo menos 2I. Menos 2I. Y después tengo D solo sobre D. Y entonces la esperanza es D menos 2I entre D. Ese es el valor de la esperanza. A ver, ¿dónde faltó? Ah, el ID, ¿verdad? Me quedó ahí un ID. Más ID. ¿Así? Ahí está. Bueno, y entonces, ¿esto quién es? Esto es igual a 1 menos, vamos a factorizarlo bien. Entonces, esto es igual a D menos, aquí coloco, sería D menos 2 o D más 2. D menos 2. ¿Cuál dicen? En este caso es o más. Si tengo ahí el menos, es, o le pongo más para que sea el D menos 2. Pues. Ahí está. Así, ¿no? Y menos como prefieran. Y por ende, esta esperanza vale 1 más D menos 2 entre D sobre D por I. Pero ojo, a mí no me pidieron esa esperanza. A mí me pidieron la esperanza general. Entonces digo, dado que I es arbitrario, se cumple con ¿qué? Con que la esperanza de xn más 1 dado xn es igual a 1 más d menos 2 sobre d por xn. Con eso concluye la esperanza. Con eso concluye el segundo inciso. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Listo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos.
Bueno, no sé si valga hacer la pena el 3. La verdad, el 3 vi y ya revisé algunos exámenes y creo que la mayoría lo tuvo bien. Ajá. Pero bueno, vamos a hacerlo. No he revisado todos, revisé entre 10, 15 exámenes. Ajá. Y entonces, por eso les digo, o sea, estos dos son los que vi que fueron. El primero fue el caos. Ajá. El segundo ya, ahí recuperamos. Y ya este tercero, sí, la verdad, o no sé, todavía ha sido suerte que lo que revise estuvo bien. Entonces, por eso decía, pero vamos a hacerlo. Entonces, tercer problema. El tercer problema queda lo que nos decía. Vamos a ver. Dice, considere una moneda sesgada con probabilidad de caer águila por 1/3. Determine cuántas veces se debe lanzar en promedio para obtener el patrón águila, sol, águila. Pues solamente hay dos resultados, águila y sol. Y lo único que me piden es, oye, ¿cuántas veces necesito lanzar la moneda hasta obtener en promedio ese patrón? Entonces, nuevamente, yo les dije ahí, resuélvanlo como una cadena de mangos. Pudiera haberse resuelto de otra forma, pero pues hubiera sido más complejo. Entonces, una vez que yo tengo esto, ¿qué es lo que tengo que validar? Pues muy sencillo, debo de definir el proceso estocástico. Entonces voy y digo, a ver, 3. Definimos el proceso estocástico, XN, el proceso estocástico, que denota algún patrón de los lanzamientos de la moneda. Y denotamos el siguiente espacio de estados. El siguiente espacio de estados. Entonces, ¿cuál va a ser mi espacio de estados? Va a ser S igual a, voy a definir aquí algunos espacios, algunos estados. Voy a definir el estado vacío, o bueno, voy a ponerle otro valor para que no se vea que es un vacío. Vamos a llamarlo un V. Después el águila, águila sol, águila sol, águila. Entonces hay que dejar claro qué es cada estado. Ajá. Entonces voy a definir cada estado para saber qué es lo que estoy haciendo. ¿Dónde A denota obtener un águila. AS denota obtener un sol, dado que el lanzamiento previo fue águila. Recuerden, hay que definir completamente los estados. Águila. Después, águila, sol, águila. Pues, ¿qué va a denotar? Va a denotar obtener un águila, dado que los dos lanzamientos previos fueron águila, sol, en dicho orden. Entonces, denota obtener una águila, dado que los dos lanzamientos previos fueron águila y sol. En dicho orden. Y V denota cualquier otro patrón. Denota cualquier otro patrón.
Y entonces, dado que son solamente 4 estados, puedo irme directamente a la matriz de transición. Entonces voy a hacer eso. Voy a decir, a ver, en este caso, por lo anterior, definimos las probabilidades de transición. Probabilidades de transición. Y entonces tengo una matriz de 4x4. Aquí creo. Sería de V a S a SA. V a S a SA. Y bueno, el pasar de V a águila, pues es simplemente que se obtenga una águila. Y por ende dice que la probabilidad de que caiga águila, no recuerdo, es 1/3. Entonces, sería aquí 1/3. Evidentemente, cualquier otro patrón que no esté en la lista y que caiga un sol, me lleva a cualquier otro patrón. Entonces, es 2/3. Ahora, ¿qué otro tengo aquí? Ahora, de caer águila a llevar a cualquier otro patrón, en este caso es que, ¿qué? Que de águila, primero, de águila a águila, ¿puede caer águila? Sí. Que de hecho es un patrón en particular, que es el que tengas águila, y ese sería 1/3. Ajá. Y pasar de águila a águila sol es que ya tienes el águila, únicamente caiga sol, lo cual es 2/3. ¿Está? Pues tengo de águila sol a pasar a cualquier patrón, es en este caso que caiga un sol. Si cae un sol, ya no caen mis patrones y por ende, esto es 2/3. De águila, y si cae águila, no puedo pasar a este. ¿Por qué? Porque en realidad paso al otro patrón, que es el que busco, que este sería 1/3. Y bueno, si ya llegué al patrón, lo que decíamos, voy a construir una cadena absorbente. Ya no tiene sentido que yo considere más estados. Por ende, 0, 0, 0, 1. Una vez que caigo ahí, ya, no salgo. Por eso me interesa el tiempo de primera llegada. Recordarán cuando trabajamos eso, ya sea que el tiempo entre llegamos al estado o bien esa probabilidad de entrar a un estado de los absorbentes. Listo. Y entonces, ¿qué es lo que necesito? Me están pidiendo tiempo. Entonces necesito segmentar mi matriz en 3. Ahí está, en estas 4 regiones. Tengo una matriz que es la absorbente. Esta es la absorbente, que simplemente denoto por quién, por la identidad. Tengo en este caso, ¿quién más? Tengo una matriz de estados transitorios. Tengo un vector que aquí lo señalamos. En su momento decíamos que era el vector para estados absorbentes, que solamente es uno. Y ya, no tiene caso que señale el láser. Entonces me están pidiendo tiempo para llegar. Entonces, como me están pidiendo tiempo para llegar, ¿qué es lo que necesito? Necesito calcular el tiempo entre estados transitorios. Como me están pidiendo tiempo entre estados transitorios, requerimos calcular bien, simplemente I menos Q inversa.
necesito calcular esa matriz inversa. Es decir, aquí anoto I menos Q inversa. ¿Está? Estamos I menos Q inversa es igual. Es una inversa de 3 por 3. Sería aquí 1/3 menos 1/3, 0, 0, 2/3, menos 2/3, menos 2/3, 0, 1. Necesito calcular esa inversa. Ajá. Simplemente la inversa de I menos Q. I menos Q. Y entonces, pues aquí ya viene el álgebra. Vamos a hacerlo. Tenemos tiempo para hacerlo. 1/3 menos 1/3, 0, 0, 2/3, menos 2/3, menos 2/3, 0, 1. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esto de aquí, la primera la multiplico por 3 y debo de sumarla 2 veces a la última para anular. Entonces primero voy a sumar 2 veces para que se anule. Entonces sumando 2 veces obtengo aquí un 0, menos 2/3, 1, 2, 0, 1. Ahí está. Y la de arriba la multiplico por, en este caso, 3. Por 3. Y entonces multiplico por 3 y obtengo 1, menos 1, 0, 3, 0, 0. 0, 2/3, menos 2/3, 0, 1, 0. Después, la de medio la multiplico por 3 medios. 3 medios y obtengo 0, 1, menos 1. 0, 3 medios, 0. Y necesito a la de arriba sumarla, simplemente. Entonces la sumo, tengo un 1, se cancela 0. Como la estoy sumando, tengo un menos 1. Ahí está. Después tengo 3 medios, 0. Y la de abajo simplemente necesitaba sumarla con el 2/3. Entonces la sumo directo y obtengo 0, 0. Cuando la sumo tengo menos 1/3. Ah, no, 1/3 positivo. Ahí está. 1/3 positivo. Sumo 2, 1, 1. 1. Ahí está. Finalmente multiplico por 3. 0, 0, 1. 6, 3, 3. Deja aquí espacio porque seguramente voy a necesitar para esos decimales. Y sumé por 1. Simplemente debo de, en este caso, sumar. Ajá. Entonces sumo y obtengo 6, 5 medios. Ah, no. Obtengo 6, después obtengo 3, que serían 6 medios, 9 medios. 9 medios y obtengo 3. Ahí está. Y tengo la fila 0, 1, 0. Siguiente, vuelvo a sumar. 1, 0, 0. Y necesito sumar 6 y 3, 9. 3 y 3 medios. Obtengo en este caso, son 6 medios, 9 medios también, ¿verdad? Y 0 y 3, 3. Ahí está. Y entonces, el tiempo para obtener el patrón es igual a la suma de iniciar
sin patrón alguno, y pasar por todos los estados transitorios. ¿Por qué? Porque si agoto los estados transitorios, lo único que le queda es el estado recurrente. ¿Quién es el estado recurrente? Es el patrón que busco. Entonces debo de agotar. Y entonces digo, a ver, pues esto es igual a quién. Esto en su momento lo habíamos descrito con una matriz S, ¿verdad? Así lo habíamos puesto. Y entonces sería S de V a águila más S de V, aquí le pongo la comita, a águila sol, más S de V a águila sol. Aquí me faltó me faltó uno previo. S de V a V, porque es transitorio. S de V a águila y S de V a águila sol. Y esto es igual a 9, 9 medios, 3, y entonces es 16 y un medio. Ajá. Esa es la solución. Algunos de ustedes me preguntaban, les hacía raro que fuera un número fraccionario, pero recuerden, es una esperanza. Ajá, es una esperanza. ¿Qué significa? ¿Cuál es la probabilidad de que si yo lanzo 99 veces una moneda, obtenga en este caso, o cuál es el valor esperado de águilas? Pues es la mitad. ¿Ah? En este caso es la mitad. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo a largo plazo, simplemente como una razón. No hay tema, pero lo digo por esa razón. Recuerden, es una esperanza, es un valor esperado. No hay problema que resulte fraccionario. Ajá. Entonces, por esa razón, porque lo estoy haciendo a largo plazo o al promedio. Es decir, si yo quisiera ser más estricto, pudiera validarlo, pero hasta ahí es lo que yo tengo el resultado. Nuevamente, recuerden, todas las operaciones debieron quedar ahí, para que lo validáramos. Debieron de quedar ahí el cálculo de la inversa, yo les decía, muy sencilla la inversa, pero no es realmente complicado. ¿Puedes subirle un poquito a la esperanza de 2? ¿Sí? Solo la parte final. Ahí está. Sí, también para el 2. Bueno, y entonces ese era nuestro examen. Esos eran los 3 ejercicios. Como vieron, pues ahí teníamos el tiempo adecuado para poder hacerlo. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Les digo, ya estoy revisando los exámenes, yo espero que los pueda tener más tarde. Si no es hasta el siguiente lunes, pero ya los revisé. Ya revisé, les digo, 15 exámenes. Entonces, pues ya es un avance, me falta todavía como 40 exámenes. Entonces, pero bueno, iba un avance. Y si no, de cualquier forma les digo, yo espero darles sus evaluaciones el día. A más tardar. Ya tendrán sus evaluaciones para que puedan validar. Eso implica que también les voy a mandar sus tareas. Tengo algunas tareas que me entregaron, esas se las entregaré el próximo lunes porque ya las validé, las que me entregaron físicamente. Simplemente pues no las he capturado, no he capturado ese guardado de información. Y segunda parte, algunas tareas por ahí. Recuerden, se deben de entregar todas, absolutamente tienen que entregarse por Classroom, entregadas. Algunas encontré que por el tiempo simplemente la dejaron encargada, pues ya no la enviaron. Entonces, en esta ocasión vamos un poco estrictos con los tiempos, para que lo tengamos presente, ¿sí? Entonces, realmente es eso, ¿sí? Y se los digo, realmente, ¿por qué? Porque hay veces que necesitamos o que se tiene que trabajar a contratiempo. Entonces, por esa razón es bueno. Y si no, mi sugerencia es como algunos compañeros me decían, y bueno, y si ya no alcanza así, pues hazlo ya como se pueda. ¿Por qué? Porque hay veces que tenemos tiempos, de ciertos tiempos que son fatales, y si ya no lo mando, ya no puedo mandar nada. Y de no mandar nada, mandar algo, pues mejor mando lo que sea. O lo que alcance a llegar. ¿Sí? Es peor todavía no lo he hecho. Entonces, para que lo tengan presente. Y mi segunda sugerencia, recuerden dar respuesta a cada uno de los lineamientos, ¿sí? A cada uno de los requerimientos que nos piden, ¿sí?
Se los digo más que nada por eso, porque pues muchas ocasiones, o al menos poca experiencia que tengo en esto, es que a veces nos piden cosas y pues si no lo respondemos, están bien ahí los argumentos y todo, pero pues a veces lo único que quieren es una respuesta. ¿Sí o no? Sube o baja. Solamente. Ya tú tendrás todo lo demás para sustentar tu argumento. Pero sí es necesario que ustedes lo brinden, que ustedes lo den, que den atención clara, que sean concisos. Digo, esto es muy técnico, pero hay veces que, pues, imagínense, hay que ser muy claros. Por eso les digo, sean muy claros. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que uno tiene que explicar, imagínense, toda esta parte técnica a alguien que desconoce por completo. Ajá, que desconoce por completo. ¿Por qué? Pues imagínense un pequeño juicio donde tienen que explicar, donde el que los defiende es un abogado y ustedes hicieron toda la parte técnica. ¿Y cómo le explican eso? Si él no lo entiende, pues de nada sirve que ustedes lo entiendan bien o que lo dejen muy claro. Entonces, por esa razón les digo, hay que tratar de ser lo más precisos en los argumentos y lo más claro que se visualice. Porque incluso a veces entre ese pequeño que dejas ahí vacío, cuando están buscándote, eso está mal y con eso se abre bien. Bueno, entonces eso es simplemente por hoy. Yo creo que con hoy vamos a dejarlo ahí con el examen. Ya la siguiente empezamos a trabajar la segunda parte. Voy a subir una versión, espero que la suba más tardar el miércoles, del segundo o de la segunda parte del curso. Recuerden, la segunda parte del curso es proceso de Poisson. Proceso de Poisson y cadenas de Markov a tiempo continuo. Esa es nuestra segunda parte del curso. Entonces, mi sugerencia, repasen conceptos de exponencial, repasen conceptos de la variable aleatoria de Poisson, como su esperanza, como su varianza, como su función generadora de momentos, como su función generadora de probabilidad, y ya con eso. Lo que sigue después vamos a ver cómo nosotros lo simulamos también. Yo creo que ya a estas alturas ya lo simularon en simulación, aquellos que están llevando por primera ocasión en simulación, y si no, y si ya lo he llevado, pues ya sabrán cómo simularlo. De cualquier forma lo vamos a ver, cómo se simula el proceso de Poisson. Vamos a ver el proceso de Poisson es homogéneo, no homogéneo, compuesto, y proceso de Poisson en 2 dimensiones, para que podamos emplearlo. Ajá. Entonces, esa es la antesala a la parte continua. ¿Sí? Va. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Bueno, si está todo claro, entonces hasta aquí dejamos nuestra sesión. Recuerden, ya vimos una parte del proceso de Poisson. Desde ahí vamos a retomar. Ajá. Y yo les comparto la última versión de los apuntes. Bueno, entonces cuídense. Igual aquellos que están conectados, cuídense. Nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profe. Bye. Última cosa, si tengo sus exámenes el viernes, les escribo. Para aquellos que gusten venir, se los voy a dar. Ajá. Pero yo les aviso, si es el viernes o es el lunes, para que lo tengan presente. Profe, una pregunta. Sí. En caso de los que estamos en línea, si no pudiéramos ir, ¿tendríamos como algún lugar para poder recogerlos o los podría dejar con alguien? Es que, bueno, la mayoría somos de la mañana. Ok. En este caso, podemos verlo. Si no, yo lo sigo guardando. O sea, yo digo el que ya se lo quiera llevar. Pero si no, pues no hay tema. O sea, digo, ya a lo mejor hasta el segundo examen se los puedo entregar sin tema. Ok, gracias, profe. No hay nada.